Hola, mi nombre es Gustavo Adolfo Rojas Manjarrés, pertenezco al grupo 203 de Neuroanatomía Funcional. Hoy les estaré hablando de las estructuras subcorticales. Absolutamente todas y cada una de nuestras capacidades y habilidades, tanto motrices como sociales o emocionales, se rigen y coordinan desde las diversas estructuras que conforman la totalidad del encéfalo. Uno de estos sistemas son las estructuras subcorticales, las cuales poseen desde funciones en el sistema motor como en el desempeño de las habilidades sociales o en la regulación de las emociones. A lo largo de este video explicaremos cada una de estas estructuras, así como las posibles consecuencias de una lesión en ellas. Estructuras subcorticales. ¿Qué son las estructuras subcorticales? Dentro del campo de la neuroanatomía se estudian las estructuras que conforman el sistema nervioso. Algunos de estos sistemas son aquellos conocidos como las estructuras subcorticales. El sistema o estructura subcortical, localizado en ambos hemisferios cerebrales, está compuesto por aquellos centros cerebrales que se ubican entre la sustancia blanca, situándose estos cerca de la región lateral y ventral de los ventrículos laterales. La estructura subcortical está conformada por diferentes núcleos, concretamente por cuatro: el hipocampo, el cerebelo, la amígdala y los ganglios basales, cada uno de ellos con una localización y unas funciones específicas, por lo que en caso de alguna lesión la persona experimentará una disminución significativa en toda una serie de capacidades y habilidades psicológicas y mentales en general. Podríamos decir que a grandes rasgos las principales funciones en las que se ven envueltos estos centros cerebrales incluyen la regulación del carácter y las respuestas emocionales, regulación de las respuestas instintivas de las personas, respuestas de huida, hambre, etc. También en la modulación de las funciones viscerales y endocrinas del organismo. Se regulan también los procesos de vigilia y sueño. Y por último, se puede hacer una regulación de los procesos de atención y excitación. El hipocampo es una de las principales estructuras cerebrales que se pueden encontrar tanto en humanos como en otros animales mamíferos. Este pequeño órgano ubicado en el lóbulo temporal intermedio y con una forma que se asemeja a la de un caballito de mar, de ahí el origen etimológico de su nombre, es una de las partes más importantes del sistema límbico. Tradicionalmente, el sistema límbico se ha asociado a la regulación de las emociones, mientras que el hipocampo posee un papel fundamental en los procesos de memoria, especialmente en la memoria a largo plazo y en la navegación espacial. Memoria declarativa. El hipotálamo se ubica en la porción más inferior del encéfalo. Justo por debajo del tálamo se encuentra formando el suelo del tercer ventrículo. Dentro de sus funciones podemos destacar que es esencial para el mantenimiento de la homeostasis. También se encarga de regular la mayoría de las funciones endocrinas y las vegetativas del organismo. De igual manera, es el encargado de participar en el control de la conducta emocional y hace el control del sistema nervioso autónomo, el control de motivaciones primarias como hambre, frío y calor. Los núcleos o ganglios basales. La organización cerebral conocida como ganglios basales está compuesta por circuitos de centros neuronales conectados entre sí, los cuales envían información de manera continua y recíproca. Además, estos centros localizados en la base cerebral tienen la capacidad de unir las regiones inferiores del encéfalo, como el tronco y la médula espinal, estos con las más superiores situadas en la corteza cerebral. Los diferentes centros que conforman en su totalidad los ganglios basales son glóbulo pálido, núcleo accumbens, núcleo caudado, núcleo reticular, putamen, sustancia negra, cuerpo estriado y cuerpo no estriado. Aunque cada uno de estos centros posee una serie de funciones propias, en general los ganglios basales poseen un papel principal en el control y ejecución de los movimientos voluntarios que las personas llevan a cabo de manera inconsciente. Es decir, esto nos otorga posibilidades de realizar todas aquellas actividades rutinarias que, aunque las realicemos de manera voluntaria, las hacemos sin pensar. Amígdala.
La amígdala es una estructura de apariencia almendrada ubicada en lo más profundo de los lóbulos temporales. Al igual que muchas otras estructuras subcorticales, la amígdala está formada por una serie de centros neuronales en los cuales poseen sus propias funciones. También conocida como cuerpo amigdalino, es una de las estructuras que más interés genera en el ámbito de la psicología, puesto que su condición de cerebro profundo la hace ser la principal reguladora de nuestras emociones más básicas, así como de nuestros instintos de supervivencia más primitivos. Teniendo en cuenta esta información, podemos afirmar que tanto en personas como en el resto de animales vertebrados, la amígdala constituye una de las piedras angulares de la evolución de las especies. Podríamos decir que los centros neurales que conforman la amígdala son núcleo lateral, núcleo basal, núcleo central, núcleo media, células intercaladas. Al igual que ocurre con los ganglios basales, aunque cada uno de estos centros posee un rol específico, todos ellos están relacionados con los sentimientos y emociones. A nivel general, la amígdala es la responsable del control emocional, así como la regulación de las emociones como el miedo y las respuestas conductuales de agresividad. Por último, hablaremos del cerebelo. Esta estructura es el eje principal de nuestro trabajo. Abordaremos su anatomía, su ubicación, sus funciones. Observaremos sus diferentes vistas y también un plano anatómico, sus alteraciones o patologías y causas de la misma. Podríamos decir que el cerebelo se sitúa en la zona inferior de los hemisferios cerebrales mediante tres conductos conocidos como pedúnculos cerebelosos. El cerebelo se mantiene conectado al resto del encéfalo, enviando información acerca de los movimientos corporales. Además, su trabajo en colaboración con los ganglios basales, otra de las estructuras subcorticales anteriormente mencionadas, hacen posible el funcionamiento del sistema sensoriomotor. A grandes rasgos, podríamos decir que el cerebelo posee dos funciones primordiales. Primero, el desarrollo del aprendizaje motor y control de los movimientos adquiridos mediante la creación de patrones neurales que los convierten en movimientos mecanizados. También la corrección de los errores en el movimiento mediante la retroalimentación. Anatomía del cerebelo. Este consta de una región central llamada vermis, que significa gusado en latín y es la forma a la que se asemeja. Está contemplado con dos hemisferios cerebelosos, uno a cada lado del vermis y dos pequeños flóculos colocados de forma bilateral. El cerebelo está formado por una corteza de materia gris compuesta de tres capas. La más externa, la capa molecular, contiene en su mayoría axones de las células granulares, fibras paralelas estas, las dendritas de las células de Purkinje y unas pocas células denominadas estrelladas y en canasta. En la capa intermedia podemos encontrar los cuerpos neuronales de las células de Purkinje y por último, en la capa más interna, la de la granulosa, contiene principalmente células granulares y de Gowli. Ubicación del cerebelo. Podemos decir que este se encuentra alojado en la fosa posterior del cráneo, situado en la línea media de la región dorsal del tallo cerebral y por encima del techo del cuarto ventrículo. Lo ubicamos en la parte posterior de la protuberancia, conectando con el tronco del encéfalo por medio de los pedúnculos. En las principales funciones del cerebelo podemos acotar: el cerebelo coordina los movimientos voluntarios como la postura, el equilibrio, la coordinación y el habla, lo que resulta en una actividad muscular suave y equilibrada. También regula la fuerza y la amplitud de los movimientos. Participa en el aprendizaje de las capacidades motoras, que son las que están involucradas con el movimiento del cuerpo. Dos vistas del cerebelo, vista inferior y vista superior. Observamos el lóbulo anterior, el lóbulo flóculo nodular y el lóbulo posterior. También en la vista superior observamos un lóbulo anterior, fisura primaria y lóbulo posterior. Plano anatómico del cerebelo. En la siguiente diapositiva podemos observar un corte sagital a nivel del tallo y cerebelo, en donde se observa un lóbulo anterior, el lóbulo posterior y el lóbulo flóculo nodular.
Alteraciones o lesiones del cerebelo. En el caso del cerebelo, cuando éste sufre algún daño o degeneración, comienzan a aparecer problemas en las funciones y habilidades motoras. Estos problemas incluyen desde torpeza en los movimientos o problemas para controlar con exactitud la dirección y la velocidad de estos, hasta alteraciones en la coordinación, el equilibrio y mantenimiento de una postura corporal fija. Los daños en el cerebelo pueden estar ocasionados por enfermedades tales como el síndrome del hemisferio cerebeloso, síndrome del Vermis y las ataxias. Causas de las alteraciones del cerebelo. Para cerrar, es importante que comprendan que como otra parte de su cuerpo, el cerebelo puede cuidarse si se conoce su vulnerabilidad. Por ejemplo, el cerebelo se ve afectado por el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, el consumo de ciertos medicamentos recetados, especialmente de barbitúricos y benzodiazepinas, a metales pesados como el mercurio y el plomo o a disolventes empleados en la elaboración de pinturas. Estos elementos dañan las células nerviosas del cerebelo. También es importante saber que una de las causas de alteraciones del cerebelo tiene que ver con las alteraciones genéticas, las alteraciones producidas por ciertas enfermedades, especialmente del sistema respiratorio y cardiovascular, digamos una isquemia y formaciones tumorales. También lesiones por accidente, principalmente estas lesiones traumáticas causadas por golpes o caídas. Gracias por su atención y por último los dejo con una tabla de referenciación de nuestro trabajo.